Estupendo. Ahora sí, un breve análisis del video. Me gustaría escuchar alguno de sus comentarios. Esto es doctrina, doctrina. Todos lo primero que vamos a ver hoy es antropología bíblica. Y si bien el tema que escucharon del video no es concretamente específico de lo que vamos a ver hoy, aunque lo aborda de alguna manera, quisiera saber que me diga algo, alguno de ustedes me diga algo respecto a este video que circulan tantos por internet, en este caso Instagram, y se enseña o se manifiestan este tipo de doctrinas. ¿Alguno notó algo extraño? Porque, Liliana, ¿sí? Eh, Buenas noches, Pastor. Hola. Sí, extraño, sí, por lo que uno lee. En el arca entraron 8 personas, Bien, no 6. Tampoco se distingue los colores de piel ni razas. bien. Y todos eran familias, descendientes de la misma creación. Y de ellos después nacieron todos los pueblos en la tierra. Bien, bien. ¿Alguien más que haya notado algo fuera de lo que la escritura dice, menciona? Puede ser que diga que uno de ellos tenga descendencia de los gigantes. Claro, Eso no, esa bien, es la primera vez que escucho eso. bien. Sí, que Eva tuvo relación Claro, con Satanás. sí, otra, eso también. otra. Bueno, bueno, básicamente lo que nosotros estamos presenciando a partir de este video es una terrible herejía. Voy a aclarar algo, no hacemos juicio de valor acá. El pobre hermano no sé dónde habrá estudiado, no sé si habrá estudiado, no sé quién le habrá enseñado, no sé de dónde habrá sacado, pero simplemente para enumerar algunas. Blancos y negros, es decir, no, la Biblia no dice, la maldición sobre Cam no es en realidad, según él especifica, no es sobre Cam y atribuye a que esa maldición, por lo que deducimos, es la raza de color negra, es decir, el castigo de Dios para esa generación fue que fueran negros y que ya estaban reinando, o que estaban, mejor dicho, poblando la tierra 1000 años antes. Perdón, Cuando, Pastor, sí, una pregunta. ¿Esta es la clase de segundo año? esta es la clase de segundo año, sí. Ah, Bienvenida, bien, gracias. bienvenida doctrina, sí, Buenas sí. noches. Buenas noches, buenas noches. Eh, que poblaron la tierra 1000 años antes y gobernaban, dijo que gobernaban, 1000 años antes y después 1000 años después. Ahora, la maldición no es sobre Cam, sino sobre Canaán, sobre la descendencia de Cam, en todo caso. Sem, Cam y Jafet eran los hijos de Noé que entraron al arca, 8 personas. Después menciona que el único negro era Cam, bueno, justamente por eso, y que entró la segunda esposa de Noé. No menciona en ninguna parte de la Biblia que Noé tenía dos esposas, que era una negrita, encima dice que era una negrita, hija de Caín, hija de Lamec, hermana de Tubal-Caín. Hizo una mezcolanza ahí con las genealogías terrible y no se menciona a la hija de Caín, no hay registro sobre la hija de Caín en las escrituras. Y después que la mujer de Noé, es decir, la negrita, llevaba los genes de los gigantes. ¿De dónde sacó eso? No resiste mayor análisis tampoco. Pero ahora voy a explicar un poquito por qué analizamos este video. Y que la mujer de Cam iba los genes de los gigantes y termina con que Caín entonces no era hijo de Eva, sino que hijo de Lucifer. O que mejor dicho, fue engendrado por Eva y Lucifer, el diablo. Una cosa que no, la verdad es que pero ¿por qué? ¿Por qué traigo a esta mesa, a esta cursada, este tipo de videos? Porque sobreabundan este tipo de videos con herejías doctrinales terribles en las redes sociales.
Y la gente que no está preparada compra eso o cree eso. Y se piensa que es de esa manera. Bueno, esto es doctrina. Esto es doctrina. Las doctrinas son fundamentales. ¿Por qué existe la doctrina? ¿Qué es doctrina? Bueno, doctrina es la buena y completa enseñanza de la teología que nos ayudan a entender, digamos, cosas fundamentales como, por ejemplo, la salvación. Muchas veces la salvación depende de una doctrina. La salvación, la calidad de vida espiritual, la vida en el reino, unas cuantas cosas que tienen que ver con los fundamentos cristianos que si la doctrina es incorrecta, bueno, nuestra manera de creer es incorrecta y nuestra manera de vivir también es incorrecta, porque vivimos como creemos. ¿Se entiende? Entonces, una vez más, no estamos aquí para criticar, simplemente hicimos un análisis de lo que ocurre, expusimos la realidad y bueno, oremos por este hermano, no sé quién es, no tengo la menor idea de quién es, pero la verdad que es un peligro que en las redes sociales se viralicen este tipo de videos, porque mayormente confunden, ¿sí? Entonces, bueno, bienvenidos a Antropología Bíblica. Antropología bíblica o el estudio de la humanidad desde la perspectiva bíblica. Eso es lo que vamos a ver en esta cursada. Ustedes vieron hace poco la doctrina de Dios, ¿no es cierto? Y es como dice el autor, pasamos de lo sublime. ¿Alguien está preguntando algo? Mutense, por favor. Así no se contamina, ¿de acuerdo? Recuerden siempre mutearse, por favor. Entonces, dijo el autor del libro de doctrina, yo creo que ustedes ya lo deben tener y si no se los vamos a hacer acercar prontamente en el formato PDF, que pasamos de lo sublime a lo ridículo, hablando de la doctrina de Dios y ahora la doctrina del hombre. Pero dijo el salmista que es el hombre para que te acuerdes de él y el Hijo del Hombre para que lo visites. No obstante, teniendo en cuenta que somos creación de Dios, el salmista continúa diciendo, lo hiciste menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honra, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Me encanta esta parte. Porque ¿dónde se repite otra vez este patrón, o esta frase, o esta idea? Todo lo pusiste debajo de sus pies. Deuteronomio 11, Josué 1, 3, y es en el marco de la conquista, cuando la gente va, o mejor dicho, el pueblo va, o el hombre va, pisa el territorio y lo conquista. Acá Perdón, pero hay varios hermanos que dicen se escucha bajo y yo también lo escucho bajo. No sé si podés subir un poco el volumen o si ya está el mango. está full. ¿Todos tienen problema de volumen? No, entonces debe ser las computadoras. No, No, no. no se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, pastor. Bien, Sí, se escucha bien. bien. Yo recomiendo lavarse los oídos de vez en cuando. No, es un chiste. ¿No? Pero a veces pasa que es según la señal, ¿no? No, me parece que las compu, Puede ser la compu, sí. o los goles de Boca, una de dos. Buah. ¿Cómo te gusta que te bajen la nota temprano? Pero sigamos. Bueno, entonces tenía que ver en el marco de la conquista, donde el hombre pisaba y conquistaba, ¿no? Según la escritura. Pero acá es en el marco de la creación, donde el hombre debe sojuzgar, gobernar la tierra. Dice Pablo, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y agrega, y dice, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. En base a estas escrituras y otras tantas más, nos damos cuenta de la importancia entonces del estudio de la antropología bíblica.
Solamente las escrituras, la Biblia, proporcionan argumentos sólidos a la antigua pregunta. ¿Cuál es la antigua pregunta? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el hombre? Entonces la antropología bíblica se refiere a los seres humanos como creación de Dios. Y para entender en profundidad su rol en la Biblia hay que abordar su función en el huerto, la desobediencia voluntaria y su reconciliación con Dios a través de la gracia, a través de Cristo, la gracia redentora. En un contexto espiritual, la antropología bíblica es la teología que trata con el origen, la naturaleza y el destino del ser humano. No sé si notaron ustedes que los primeros 3 capítulos de la Biblia, es decir, los 3 primeros capítulos del Génesis, relata la creación, todo lo que fue creado y al ser humano. Y a partir del capítulo 3, específicamente 3.15, hasta Apocalipsis, capítulo 22, la Biblia solo trata 3 temas fundamentales. Jesucristo, que es el tema principal de la Escritura, el plan de redención y la gloria futura. A partir del pecado original, toda la humanidad estaba destituida de la gloria de Dios, o sea, de la gloria del Edén. Fuimos echados del jardín para no comer, obviamente, del árbol de la vida y vivir pecando eternamente. Entonces, para entender mejor la doctrina de la antropología bíblica, hay que abordar las siguientes categorías, que ustedes la tienen en el libro o próximamente se lo vamos a acercar. Primero, Dios creó al ser humano, esto es de lo más importante, lo fundamental. El ser humano es el resultado del propósito de Dios. Número 3, los seres humanos son creados a imagen de Dios. Número 4, el ser humano es un alma viviente. Número 5, el estado original del ser humano. Y el 6, el estado de gracia de la humanidad. Entonces comenzamos por la primera categoría, que es creados por Dios. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, no pude anotar lo que usted había dicho recién, del 1 al 6, Bueno, en ese orden. recuerde que el video después se comparte y además No, está bien. Es lo tiene... único que... Bien. Entonces, creados por Dios. Los seres humanos no evolucionaron de forma de vidas inferiores. La Escritura atribuye el origen de los seres humanos al acto de la creación directa de Dios. Génesis 1:27 dice, creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y capítulo 2 y versículo 7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Para esa palabra, aliento, es ruaj, R-U-A-H en hebreo, y neuma, P-N-E-U-M-A, neuma, es griego, que significa soplo, viento, aliento, respiración. Y el hombre llegó a ser un ser viviente, dice la Escritura. Es decir, un muñeco de barro, ¿no? Y solo recobró o tuvo vida con el soplo de Dios. La teoría evolucionista, también conocida como la teoría de la evolución por selección natural, propuesta por Charles Darwin en el siglo XIX, propone que el ser humano es producto de la evolución, ¿no? De animales inferiores, y que la vida surgió a través de una larga extensión del tiempo. Hay una comunidad científica en realidad que reconoce que la evolución es una teoría o una hipótesis para explicar los orígenes de forma natural sin una causa sobrenatural. Han oído escuchar eso, seguramente. ¿Qué es una hipótesis? Es una idea
o suposición que se plantea de forma provisional para explicar un fenómeno. Pero no hay veracidad, no hay certeza. Pero también en el siglo XIX surgió la ley de Mendel, que pareció dictar una sentencia de muerte a la teoría de Darwin. ¿Por qué? Porque postulaba la teoría de la herencia genética. Estas leyes indican cómo se transmiten los rasgos hereditarios, rasgos de generación en generación, o de organismos vivos. Y ya se comienza a hablar de fenotipo y genotipo. Genotipo es la composición genética de un individuo, lo que se hereda de sus padres, lo que se transmite de generación en generación. Y fenotipo es el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente. Entonces, la propagación de las especies según su propio género está documentado en el relato creacional. En el primer libro de la Escritura, en el Génesis capítulo 1, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla según su género, que su semilla esté en él, y fue así. El ADN, miren, respecto del ADN, hay ya toda una comunidad científica que concuerdan con esto. El código químico genético del ADN controla todas las formas de vida. Todo lo que nos rodea está basado en información, desde un aparato minúsculo, pequeño, como un celular, hasta un edificio de 20 pisos. Todo es diseñado y planificado para llevar a cabo la función para lo que ha sido diseñado. El ADN, ácido desoxirribonucleico, que es dificilísimo decir eso, desoxirribonucleico es el libro de las instrucciones de cada ser vivo. El ADN es la molécula que guarda las instrucciones de la vida. La secuencia genética es el orden exacto de sus componentes químicos. Contiene 3.200 millones de letras de longitud dentro de las células, de tal manera que se considera una obra de ingeniería. Todavía la tecnología, la humanidad no ha podido desarrollar un método de almacenamiento que tenga la capacidad que tiene un ADN para mantener la información. El ADN aporta toda la programación e instrucción necesaria para que el cuerpo humano, y para mantenerlo con vida, para que funcione, tiene que ser leído, copiado, corregido por enzimas que deben trabajar con precisión y sincronización. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Estamos hablando de la complejidad de algo tan importante como el ADN. ¿Vamos bien? ¿Sí? Miren, una vez que el óvulo y el espermatozoides comparten su herencia, la cadena química del ADN divide el centro de cada gen, de forma similar, muy parecido a los dientes de un engranaje. El ADN se reforma cada vez que se divide la célula. 2, 4, 8, 16, 32 células, todas ellas con ADN idéntico. Mientras las células se especializan, cada una aporta el equilibrio completo de instrucciones de 100.000 genes. Se estima que el ADN contiene instrucciones que, si se escribieran en un libro, llenarían 600.000 páginas. Y el ADN es tan estrecho que todos los genes del cuerpo caben en un cubito, como un cubito de hielo. Pero si se desenrolla y se une de un extremo a otro, el filamento podría extenderse
de la Tierra al Sol, de ida y vuelta, más de 400 veces. Dicho esto, ¿cómo es posible que se piense que el cuerpo humano tan complejo, pudiera surgir accidentalmente, sin atribuir esto a un diseñador? Ahora, hay que decir esto también, no todos los evolucionistas, son materialistas o gnósticos. Gnóstico significa que no afirma la existencia o la existencia de Dios, no tiene certeza de creer. En realidad hay evolucionistas deístas, que sostienen que la evolución fue el método de Dios para crear la vida. Sin embargo, no existe ningún tipo de evidencia que registre en fósiles o en genética que dé lugar a la transmutación de especies. La escritura afirma que las especies se propagan cada una según su propio género, como lo dice el relato del Génesis. Aunque la aceptación suprema del origen divino cuenta con evidencia científica sólida, muy sólida. A pesar de eso, la Biblia no es un libro de ciencia. La evidencia más poderosa a favor de la creación se encuentra en las múltiples evidencias científicas de un diseño inteligente con propósito. Hay una comunidad científica también que da cuenta que la ciencia está a favor de la creación del ser humano por Dios. De hecho, el padre de la ciencia moderna, Francis Bacon, cristiano, fue el precursor del empirismo, de la observación de la naturaleza como método científico. Hoy para nosotros resulta obvio que para investigar algo hay que observarlo, ¿no? Es obvio. Pero no lo era en el siglo XVI, por ejemplo, cuando la tendencia religiosa de la Iglesia Católica era recluirse en monasterios para teorizar sobre Aristóteles, por ejemplo. Pero Francis Bacon, como otros protestantes que impulsaron las ciencias, entendían acerca del diseño original. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Está clarísimo, ¿no?, que el cuerpo humano es complejo, muy complejo, y que atribuir esto al azar, a la suerte, es absurdo, ¿no es cierto? Bueno, ¿vamos bien? Vamos con la número 2. Los seres humanos existen por creación especial. ¿Cuál es la creación especial? Génesis 1 y 2 utilizan 3 palabras para describir la creación del ser humano. Bara, que significa producción o ejecución de algo nuevo, raro y maravilloso, bara. Asá, con H final, significa formar, construir, preparar, edificar. Y yatzar, formar, modelar, como el alfarero da forma a vasijas. Y en 1.26 se nos dice, hagamos al hombre. Eso es asá. En 1.27 creó Dios al hombre, bara. Bara para crear, ¿no? Y 2.7 se nos dice, entonces el Señor Dios formó al hombre, yatzar. La idea es que Dios formó al ser humano del polvo de la tierra como algo nuevo, maravilloso, según su propósito. ¿Y qué le puso? Para que fuera un ser viviente, ¿qué fue lo que puso Dios? En ese Aliento de Espíritu vida. de vida. claro, Soplo. soplo divino, Aliento de vida. exactamente, que lo identifica al ser humano como un ser de origen divino. Solo el hombre, a diferencia de las demás criaturas, tienen el soplo de Dios. Del polvo de la tierra, es decir, Dios lo creó hombre y mujer de lo que ya había creado.
es decir, de la tierra. ¿Saben que el ser humano está compuesto por elementos químicos que también se encuentran en la tierra? ¿Sabían eso, no es cierto? Oxígeno 65%, carbono 19%, nitrógeno, fósforo, calcio, aluminio, silicio, hidrógeno, potasio, sulfuro, manganeso. Elementos que se encuentran en la corteza terrestre, en la atmósfera y en los océanos. Bueno, los escritores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento afirman claramente que Dios creó a los seres humanos. Isaías 43:1, 43:3, Deuteronomio 4:32, Colosenses 3:10, Romanos 9:20, Primera de Corintios 15:45, Santiago 3:9. Hay más todavía, algunos para tener una referencia. El resultado del propósito de Dios. El concilio de la Trinidad, porque ¿qué dijo? ¿Cuál es la afirmación del Génesis? Hagamos al hombre, ¿se acuerdan? Hagamos al hombre, a imagen y semejanza. Dios no creó al ser humano de la misma manera, de la misma forma en que creó a los animales. Los animales fueron creados por su voz, por su palabra. Dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, es decir, animales, según su especie, domésticos, salvajes, reptiles, dice la NBI, la nueva versión internacional, dice así. Y la deliberada afirmación de Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta declaración da cuenta de la intervención de quién, de la Trinidad. Trinidad. Claro, Dios no consensuó con ángeles, lo deliberó entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se utiliza el nombre de Elohim para mencionar a Dios. El nombre de Dios es una forma plural, pero se acepta en singular. Se habla entonces de pluralidad en la unidad. Eso tiene que ver con la Trinidad. La Biblia no menciona la palabra Trinidad. No existe la palabra Trinidad en la Biblia, pero sí el concepto, la idea. Entonces, una vez más, Dios no pide consenso con los ángeles, no delibera con los ángeles. No es un concilio de Dios con los ángeles, es con el trino Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, la obra del propósito creativo de Dios tiene que ver con que Pablo hace referencia en Efesios, por ejemplo, dice, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió el Señor? ¿En qué momento? Cuando llegamos y dimos la vida, entregamos el corazón al Señor, en ese momento. En el momento que llegamos a la iglesia, lloramos, nos arrepentimos. En el momento que estábamos en un sanatorio y tuvimos un encuentro con el Señor. En el momento en que alguien nos predicó del Señor y aceptamos al Señor como único y suficiente Salvador, en ese momento. Antes de la concepción. Antes de la fundación del mundo. Escuchen. Mundo. Es decir, que antes que la tierra existiera, antes que nacieran Adán y Eva, antes que nuestros padres nos engendraran, ya Dios nos tenía en su corazón. ¿Se dieron cuenta de la dimensión, de la importancia de esta palabra? Porque algunos creen que Dios nos tiene en cuenta a partir de ese encuentro, de su encuentro con nosotros, o nuestro encuentro con Él, ¿no es cierto? Por eso esto es mucho antes, mucho. Por eso acá es cuando se habla de predestinación. Bien. ¿Para qué entonces? Para que fuéramos santos
y sin mancha delante de él. Dios crea al ser humano con estas características y atributos. Es decir, que solo el hombre recibió el soplo de Dios, número uno. Número dos, lo formó a su propia imagen, el imago Dei, la imagen de Dios en el hombre. Número tres, los creó para su gloria. Número cuatro, la humanidad fue planificada y diseñada por el Trino Dios. Y número cinco, al tomar forma humana, Cristo redimió la humanidad. En su carta a Tito, Pablo declara y dice, basada en la esperanza de la vida eterna, que el Dios que no miente prometió desde antes del comienzo del tiempo, confirmando lo que decía el apóstol Pablo. La intercesora, la oración, quiero decir, intercesora de Jesús, ¿no? En su oración de despedida, la famosa oración sacerdotal. Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean en mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Estas palabras tienen que ver con que trascendió la idea de Dios lo que nosotros creemos que fue actual, o hace poco, o hace unos años. ¿Se entiende? Dios ya nos tenía en sus planes desde antes de crear todas las cosas. Todas las cosas. Entonces la pregunta del millón sería, si Dios en su omnisciencia sabía que el hombre iba a caer, ¿por qué lo creó? ¿No hubiera sido más fácil crear ángeles que le sirvieran, que le adoraran? Pero a Dios le agradó que del polvo de la tierra se convirtiera un hijo suyo, a través de Cristo Jesús. Bueno, creados a imagen de Dios es el punto número 3. Es decir, en hebreo se usa la expresión Tselem Elohim. Tselem, T-S-E-Lem Elohim. Y en griego es más complejo todavía. Eikon Tou Theu. Lo tienen en el libro, después repásenlo. No es tan importante esto, pero es para tener en cuenta. Esta es la parte más importante para mí, que es en latín, imago Dei, que es lo que más comúnmente se conoce, el imago Dei, la imagen de Dios. La Escritura no explica, no define qué es haber sido creado a imagen de Dios. En principio no es una imagen física. Dios es espíritu, no tiene cuerpo, Juan 4:24. Es invisible, Colosenses 1:51, perdón, 1:15. Sí, 1:15, no tiene 1:51. Colosenses 1:15, Primera de Timoteo 1:17, es invisible. Y aunque pueda aparecer en forma humana, como en el caso del ángel de Jehová, como en alguna ocasión les he mencionado, Génesis 17, cuando aparece el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, es una cristofanía, es una aparición de Cristo. ¿Sí? Recuerden, Cristo es preexistente. En la ley de Moisés se prohíbe representar a Dios en forma de imagen humana. Y bueno, como dijimos, es cierto que Cristo existía en forma de Dios, pero cuando vino a la tierra adoptó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. La caída, el pecado, no le quitó al hombre la imagen de Dios. Miren lo que dice Génesis 9:6. Cuando Moisés desciende, cuando Noé desciende del arca, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Una imagen personal, no solo una imagen a imagen de Dios, sino una imagen personal. Dios es un Dios personal. Diseña, proyecta, comunica, tiene voluntad, se complace, se disgusta.
la personalidad comprende intelecto, emoción, voluntad. De hecho, se menciona cuando Dios crea, vio Dios lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera, o muy bueno. La naturaleza de Dios escapa a la comprensión humana muchas veces. Y a estas características en Dios las llamamos antropomorfismo. Creo que lo vimos en Pentateuco, esto, lo que vieron Pentateuco conmigo, ¿no? Antropomorfismo es atribuirle a Dios características humanas. Como por ejemplo cuando dice, se acordó Dios de Noé, no está diciendo la Biblia que Dios tiene Alzheimer, o que tiene mala memoria, sino una forma de explicar que indica que llegó el momento en que Dios decidió actuar y cumplir la promesa de salvar a Noé y a toda su familia. ¿Se entiende, no? Si Dios tuvo el propósito de crear al ser humano, es porque quería relacionarse, comunicar su voluntad y su intención, su propósito. Los seres humanos son las únicas criaturas capaces de razonar en forma abstracta, de crear, innovar, elegir con libertad. La actividad animal, en su mayor parte, es instintiva, ¿no? Las facultades personales y racionales establecen la imagen de Dios. Miren, se ve también la imagen de Dios en el desarrollo, en lo que el hombre conquista, la conquista del espacio, en los nuevos descubrimientos, el avance tecnológico. Eso está en la imagen de Dios que está en el hombre, tiene que ver con eso. Hoy la gente vive más gracias a la tecnología, por ejemplo, gracias al avance tecnológico. Hay estudios que se pueden hacer gracias a tomógrafos, la medicina nuclear, la nanotecnología en la medicina. La nanotecnología es el estudio de la manipulación de la materia en una escala altamente o pequeña. Pero acá quisiera hacer un pequeño paréntesis. Y tiene que ver con esto, la imagen de Dios en el hombre, y que el hombre muchas veces, incluso cristianos, no somos conscientes de lo que tenemos dentro de nosotros. No estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando de la imagen de Dios en nosotros. Todo cristiano que no cree en sí mismo, yo creo que tiene que, o que no es capaz, yo creo que tiene que, o que no sirve para nada, o que, vieron que hay personas que tienen la autoestima sumamente baja. Yo creo que esas personas tienen que reformular su creencia en Dios o su relación con Él. Porque todos fuimos creados con atributos, dones, talentos. Si leyeron la palabra de los talentos, se habrán dado cuenta que a todos se les dio talentos, ¿no? Y a los que lo usaron o los usaron, le fue dado más. Y al que no lo usó, se le quitó aún lo que tenía. Así que no existe alguien en el mundo sin potencial, sin talentos. Solo por cristiar un cristiano, miren, nada más. En ciencias, William Phillips, un físico estadounidense, premio Nobel, que habla abiertamente sobre cómo su fe cristiana impulsa su visión del mundo y su amor por la física. Con lo cual, acá se echa por tierra otra vez todo lo que dicen muchos ateos, que los cristianos no pueden ser o no pueden estar en el ámbito científico, no pueden incurrir en el ámbito científico. ¿No es cierto? Bueno, vimos que el padre de la ciencia moderna, Francis Collins, un cristiano. Una imagen moral. Los seres humanos nacen con un sentido de responsabilidad. Un sentido de responsabilidad para con su hacedor, para con Dios y hacia el prójimo. La primera pregunta que hace Dios en las Escrituras, ¿cuál es?
¿Cuál es la pregunta que hace Dios en las Escrituras? ¿A quién es? ¿Alguien sabe? Primer pregunta de Dios en las Escrituras. Génesis capítulo 3. Adán, ¿dónde estás tú? Como si Dios no supiera, ¿no es cierto? Como si Dios no supiera dónde estaba. Y la segunda es a Caín, a su hijo. Al hijo de Adán, quiero decir. Y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Es decir, Dios puso leyes en el corazón del hombre antes de Sinaí, antes de andar por el desierto y llegar al monte Sinaí, como seres morales. El hombre tiene una conciencia y es una facultad que solo él la tiene. No es cautivo de sus instintos. Por eso los pecados sexuales lo rebajan a una categoría de animal, porque los animales son cautivos de sus instintos. Se aparean instintivamente, ¿no es cierto? Dicho esto, tenemos que decir que la sexualidad está reservada solamente para el matrimonio. Y aunque la palabra conciencia no aparece en el Antiguo Testamento, en Levíticos capítulo 5, versículo 3, ¿alguien hizo una pregunta? Sí, esta bacteria es doctrina 2. ¿Pueden mutearse, por favor? Bueno, recuerden de mutearse, por favor. Entonces, Levítico 5.3 describe la función y la característica de la conciencia. En cambio, en el Nuevo Testamento aparece 31 veces y declara que la conciencia puede ser buena, débil, pura, insensible, cauterizada, es decir, sin remordimiento. Y C se fue dado al hombre una imagen social. La imagen de Dios tiene que ver con una imagen social. Dios no es un Dios lleno de amor, como muchas veces hemos escuchado. Dios, en cambio, es amor. La única manera de amar es relacionándose, ¿no es cierto? Si nosotros amamos a alguien, queremos conocer cómo es, sus gustos, sus pensamientos, sus deseos. ¿Alguien está de novio acá? ¿De novia? Levante la mano. Bueno, saben de lo que estoy hablando. Los esposos y las esposas también. Nadie puede amar a alguien que no conoce. Es muy difícil amar a alguien. Yo, digamos, quiero al señor que barre la esquina o que pasa por casa y lo quiero, lo queremos, le damos un café, pero no lo amamos. O sea, sí, lo amamos, es el prójimo, pero digamos, no es un amor filial, ¿no? De entrañable. Bueno, eso lleva tiempo y conocimiento. Dios nos conoce y a pesar de eso nos ama. Pero fuimos creados para vivir en común unión con Él. Común unión o comunión. Dios le concede al hombre dos regalos. Un cuerpo formado del polvo y el soplo de Dios. Y debido a la combinación de creatividad de un elemento terrenal y un elemento celestial, Adán y Eva se convirtieron en seres vivientes. Se nos ha dado un cuerpo. Esto es algo que no pensamos nosotros todos los días. ¿Se dieron cuenta? Los griegos pensaban que el cuerpo era la prisión del alma, la fuente de todo mal. Para Platón, el cuerpo, soma, era considerado una prisión, sema. La herejía gnóstica, gnosis, que significa conocimiento, fue una de las primeras en la iglesia cristiana. El menosprecio del cuerpo al extremo
y al extremo de negar que Jesús viniera en carne, es decir, negar el cuerpo físico, hizo estragos en la iglesia. Por eso que Juan el apóstol tiene que escribir alerta en sus cartas de aquellos que comenzaban a negar que Jesús había venido en carne, es decir, encarnado. Juan 4 del 1 al 3. Y las escrituras enseñan a respetar y honrar el cuerpo como creación de Dios, quiero decir. Nos advierte sobre la importancia de la vida humana. Miren, algunos datos del 2003, del 2023, quiero decir, que recabé. En la provincia de Buenos Aires, solamente en la provincia de Buenos Aires, hubo 822 homicidios, un 15% más que en el 2022. 84% hombres, 16% mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Que es notable el desprecio por la vida humana. No sé si se dieron cuenta ustedes. Hace mucho tiempo, en los noticieros, cuando se anunciaba, cuando daban una noticia de una muerte, se anunciaba una muerte, había un respeto por el suceso, había toda hasta una conmoción por una muerte, una persona que hubiera muerto. Hoy se anuncia una muerte y no importa quién sea, y enseguida viene una publicidad de detergente o de algún cosmético. Es como que una cosa más que pasa, parte del paisaje, ¿no es cierto? Se naturalizó tanto que es como una cosa más. En Génesis 9:6, Dios le dice a Noé: el que derramare sangre de hombre, es decir, homicidio, el que mate, su sangre será derramada por hombre, porque a imagen de Dios se hizo al hombre. La pena capital estaba plasmada antes de la ley Sinaí. ¿Vieron? Porque nadie tiene derecho sobre el cuerpo de la otra persona, del prójimo. Se nos dice que el cuerpo mortal va a volver al polvo donde fue formado. Génesis 18, Salmo 104. La humanidad fue hecha entonces del polvo, pero en manos de Dios. Y es ahí donde se convierte en una hechura maravillosa. Cuando Pablo dice, porque somos hechura suya, en Efesios, para esa palabra hechura es la palabra poietma en griego. Poietma viene, de ahí se deriva la palabra poema. ¿Vieron? El Señor dice, somos hechura suya, ¿sí? Somos el poema de Dios, somos una obra arte. De hecho, cada uno de nosotros es diferente a otro, es único e irrepetible. Somos la obra de arte maravillosa de Dios. Y no sé si se pusieron a pensar en la complejidad del cuerpo humano. Su funcionamiento es algo que no pensamos todos los días, a menos que estemos enfermos. Y por citar simplemente, el corazón funciona como una bomba doble y su trabajo principal es mover la sangre por todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos. Late entre 60 y 100 veces por minuto para llevar oxígeno, nutrientes a cada célula y retirar los desechos. Otro dato, al nacer tenemos unos 300 huesos que se fusionan hasta quedar 206. Vamos con otro, el ácido del estómago puede disolver metal y el cerebro consume el 20% de la energía total, a pesar de pesar simplemente 1,3 kg, 1,4 kg. ¿Cuánto de nosotros pensamos en eso? Durante el día, en lo cotidiano, ¿cuánto estamos pensando en eso? Nunca. Es algo natural para nosotros, ¿no es cierto? Pero Dios quiere que nosotros tengamos conciencia de lo que nos dio. Por eso el salmista dijo, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti, mi cuerpo bien que en lo oculto fui formado. Después dice, y entretejido en lo más profundo de la tierra.
Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas. Salmo 139 del 14 al 16. El cuerpo físico y natural del hombre. Bueno, se nos dice que es su hogar o nuestro hogar temporal para la persona que lo habita. Es temporal. Es temporal. A cierta edad nos damos cuenta que va pasando el tiempo, ¿sí o no? Porque muchas veces vivimos como si fuéramos eternos. Yo creo que hasta los 25, 28 vivimos como si fuéramos eternos. Pero llega un momento que nos damos cuenta que la edad va pasando, ¿no es cierto? Nos damos cuenta de la brevedad de la vida. ¿Y cuándo nos damos cuenta del paso del tiempo? ¿Saben cuándo nos damos cuenta del paso del tiempo? Cuando tenemos más remedios en nuestra mesita de luz que libros, por ejemplo. Ahí nos damos cuenta del Cuando hay, paso del tiempo. cuando hay humedad. Cuando hay humedad empieza a doler todas las articulaciones, ¿no? Cuando vemos en el tender de la ropa un pantalón de nuestra hija y decimos, antes yo entraba ahí, ¿no? Decimos, pensar que yo antes entraba ahí. O cuando vamos a una fiesta, a una casa de familia y nos interesan más las plantas que las fiestas, por ejemplo. ¿Sí? Ahí nos damos cuenta muchas veces del paso del tiempo. Entonces el apóstol Pablo dice, sabemos que si nuestra morada, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Bueno, en la resurrección, este cuerpo humano, este cuerpito que tenemos acá, va a ser transformado. Así que tranquilos, tranquilos, hay que cuidarlo, pero al fin y al cabo va a ser transformado. Es decir, que lo espiritual tendrá una relación con el cuerpo natural anterior. Dice el apóstol, se siembra en cuerpo natural, se resucita en cuerpo espiritual. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que lo mortal sea vestido en inmortalidad. Es precioso, es maravilloso. Y también aseguró que los muertos en Cristo resucitarán, quiero decir bien, primero. Además, que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. El cuerpo resucitado tendrá relación con el cuerpo terrenal, así como una planta, de la misma manera que una planta está relacionada con la semilla. Y el cuerpo de los creyentes es el templo del Espíritu Santo. Eso lo sabemos muy bien, pero muy bien, y no lo practicamos a veces muy bien. Entonces dice, no se debe usar para pecar. Y parecería que todos entendemos esto, este mandato de Pablo. Dice, glorifiquen a Dios en vuestros cuerpos. Y pregunta, ¿somos de cuidar lo prestado más que lo nuestro? ¿Vieron que a veces nos prestan un auto, nos prestan un objeto? Lo cuidamos bien, ¿no es cierto? Cuando nos prestan algo lo cuidamos perfectamente, porque no es nuestro. ¿Sí o no? ¿Les pasa eso? Uno tiene una responsabilidad mayor porque no es nuestro. ¿Por qué somos cuidadosos con lo ajeno cuando nos prestan algo y con el cuerpo que nos fue dado para administrar no lo somos de la misma manera? ¿O ignoran que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenemos de Dios y que no es nuestro, dice el apóstol Pablo? Es impresionante, les voy a contar un chisme cristiano, ¿lo quieren? Si no lo quieren no se los cuento, pero yo sé que tienen un espíritu ustedes ahí que les gusta, ¿sí?
Pero es un chisme santo, es para orar. ¿Vieron cómo dicen a veces? Te lo cuento para que ores, ¿no? Bueno, no, pero no es tan divertido, honestamente. Yo viajo, muchas veces viajo a convenciones y la verdad que es impresionante ver líderes, pastores con un cuerpo desmejorado, abandonado muchas veces, mal usado, si me permiten la expresión. Y no hablo de personas que sufrieron enfermedades y que muchas veces las enfermedades desmejoran el cuerpo, ¿no? Hablo del maltrato del cuerpo, de no cuidarse. Eh, el cuerpo del ser humano ha sido dedicado al servicio de Cristo, es como un sacrificio vivo y santo, ¿no? Entonces, entendiendo eso, uno debería tener mucho más cuidado con lo que se nos ha dado a cuidar, a administrar. En la antigüedad el método de acercamiento a Dios era por medio de los sacrificios, ¿no? La gente iba al tabernáculo y ofrecía sacrificios. ¿Qué ofrecía? Cuerpos muertos, donde el método de Dios era comunicarse a través de esos cuerpos, víctimas, ¿no? Animales muertos, cuerpos muertos, y Dios se revelaba después a partir de eso. Hoy, en el nuevo pacto, se nos pide que nos presentemos delante del Señor, pero en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que dice, es vuestro culto racional. Entonces, acá hay un elemento, que es el cuerpo, pero no es suficiente. Va acompañado con lo racional, con el entendimiento. Y acá, déjenme decirles, que hay mucha gente, cristianos, por supuesto, que van al templo en piloto automático. Lo lleva el tiempo, la inercia. Conozco incluso gente que va al templo por el mismo templo. Se enamoró del templo. Se enamoró más del templo que el del Señor del templo. Porque el templo es lindo, por su historia. Y tal vez si ese templo, esa iglesia funcionara en otro lugar, por ejemplo en un garage, la gente no iría, porque se enamoró del templo. ¿Qué quiero decir con esto? El encuentro con el Señor tiene que ser con entendimiento. Si no es un rito, es religiosidad. Vamos con el cuerpo, pero nuestra mente, nuestro corazón, es con entendimiento. ¿Sí? Ese es el tipo de acercamiento al Señor. Nos encontramos con el Señor y como dice la Escritura en Romanos, nos encontramos con la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Bueno, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? No, Bien, no, pastor. perfecto. La vida inmaterial. Se nos dio un cuerpo, pero además una vida inmaterial. La Escritura enseña que la vida inmaterial y la personalidad de cada ser humano deriva de ¿qué cosa? Del soplo de Dios, del soplo creativo de Dios. El soplo de vida de todo ser humano depende de la gracia sustentadora del Creador. Job 12, Salmos 33:6, Isaías 42:5, Hechos 17:25. Miren, la psicología, la neurociencia contemporánea generalmente atribuyen la personalidad y el intelecto humano a la función física, química y eléctrica del cerebro. Incluso algunos evitan usar el término mente porque prefieren explicar la conducta humana exclusivamente como el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. Esta limitada perspectiva científica no explica adecuadamente el origen de la vida ni da cabida a la base sobrenatural de la racionalidad humana. El hombre es libre, creativo, racional, es un ser adorador, que es demasiado complejo para explicarlo por una simple casualidad de fuerzas físicas.
Génesis revela el origen divino del ser interior. Entonces el Señor Dios sopló una vez más sobre su nariz, aliento de vida. Y a diferencia, como dijimos, de los animales, los seres humanos poseen facultades racionales con la capacidad de aumentar y desarrollarse, tanto individual como históricamente. Además, las características emocionales, de una persona, quiero decir, son sumamente polifacéticas. De hecho, la diferencia entre la mente de los animales y la mente humana es excepcionalmente capaz de procesar muchas emociones en un solo momento. Es decir, el ser humano puede procesar muchas emociones en un solo momento, en especial las mujeres, ¿no es cierto? ¿Cuántos dicen amén? Los casados, los maridos casados. Amén, Pero, amén. pero la conducta animal más compleja no tiene comparación con las expresiones de la sociedad humana más sencilla, la más básica, digamos. Las escrituras usan al menos 9 términos distintos para referirse al elemento inmaterial del ser humano. Vida, Marcos 8:35, fuerza, Lucas 10:27, alma, Marcos 8:36, el yo, 1 Corintios 4, espíritu, Salmo 31:5, voluntad, 1 Corintios 7, mente, Romanos 7:25, afectos, Colosenses 3:2, corazón, Efesios 6:6. A todo esto la ciencia se debate en que si todavía somos seres racionales o seres emocionales. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué piensan? ¿Somos seres racionales o seres emocionales? Deberíamos ser racionales, pero a veces somos más emocionales. ¿Alguien más? ¿Qué piensan? No, ¿O somos somos seres racionales. racionales? Somos racionales. Racionales, Yo porque diría que usamos la razón. Aunque no parecemos, pero bueno, va. Pero podríamos ser seres racionales con emociones y seres emocionales que razonamos. ¿Cierto? La neurociencia de Yo diría que ambas, porque ya el ser humano nace con emociones. Bien. Perdón, Luis, ¿querías decir algo? la neurociencia entiende que somos fundamentalmente emocionales y a partir de esa emoción Ujú. transferimos a razón. Bien, Lo bien. que por ahí, lo que por ahí nos distingue de ciertos momentos en la vida en que por ahí podemos manejar o controlar un poquito más las emociones con la ayuda de Dios, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, eh, todas estas características, mente, efectos, corazón, espíritu, voluntad, no quiere decir que estos términos sean sinónimos. Cada uno se refiere al ser inmaterial desde un punto de vista sensiblemente distinto. O describe una función diferente del mismo. Aún así, varios términos podrían ser intercambiables. Por ejemplo, la palabra griega psique se traduce vida 42 veces, alma 53 veces, corazón 2 veces. Las palabras usadas con mayor frecuencia para identificar al ser inmaterial son alma y espíritu. La palabra hebrea nefesh, esta es importante, nefesh, y la griega psique se traducen por alma. La palabra hebrea ruach y la griega neuma, ya lo vimos, se traducen espíritu.
también significan soplo o viento. Y estos términos expresan acertadamente que la parte inmaterial de los seres humanos deriva entonces ¿de dónde? Del soplo, del aliento de Dios. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo acerca de la obra del Espíritu de Dios, ¿qué le dijo? El viento, neuma, sopla, nei, de donde quiere. Algunos biblistas piensan que la cláusula debería decir el Espíritu sopla donde quiere. Pero las dos grandes palabras griegas que presentan a ambas traducciones. El libro de Job atribuye la creación de los seres humanos al soplo de Dios. Espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Job 32:8. Y el Espíritu de Dios que me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job 33:4. Una creencia errónea, y esto sí es muy importante para tener en cuenta. Esto sí es importante. Acá tomen nota, por favor, que esto sí es muy importante. La creencia errónea, hay una creencia errónea que afirma que las personas no regeneradas solo tienen cuerpo y alma, hasta que Dios les imparte el Espíritu en el nuevo nacimiento. Esta concepción confunde al espíritu humano con el Espíritu Santo, que es el que habita en los creyentes. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? No obstante, se afirma entonces que hasta los hombres impíos tienen espíritu. 1 Corintios 5:26. La afirmación que sostiene que el alma es el elemento humano y el espíritu el elemento divino no diferencia el espíritu humano del Espíritu Santo. Las almas y los espíritus de los hombres están representados en el cielo. Hebreos 12, Apocalipsis 6. Mientras que a Dios, el Padre y al Hijo les atribuye alma y espíritu. Isaías 42, Isaías 53, Mateo 12, Mateo 26, Lucas 23. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende la diferencia de la gente que cree que solamente cuando cree en Jesús recibe espíritu, no antes? ¿Se entiende, no? Sí, pastor. Bien, perfecto. Pues eso es un error. Pues ya dijimos que ya nace con espíritu por el soplo de vida, el imago Dei. Ahora, existen tres escuelas clásicas de pensamientos que tienen que ver con la composición de cada persona. Esto también es importante. Tricotomía, dicotomía y monismo. Tricotomía, tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Dicotomía, dos partes, cuerpo y alma, o espíritu. Y monismo, una parte, cuerpo, alma y espíritu, todo junto. En general, los biblistas afirman que la posición de los seres humanos son tricótomos o dicótomos, o sea que creen en tres o en dos dimensiones, ¿no es cierto? Y la evidencia bíblica no parece respaldar al monismo, porque el monismo, digamos, no está en la escritura, no aparece. Entonces la tricotomía, los que creemos en la tricotomía, Génesis 2:7, la combinación de un cuerpo hecho del polvo y del soplo de Dios, digo como resultado entonces una tercera parte, el alma. En primera de Tesalonicenses 5:23 especifica claramente las tres partes, ¿no es cierto? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esa completud entonces sería todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo.
sea guardado irreprensible, dice Pablo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 4:12 afirma y dice que la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Alma y espíritu, hasta la médula, los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando Pablo habló del hombre como carnal, natural, estimulado por el alma y espiritual, parece indicar condiciones relacionadas con el cuerpo, el alma y el espíritu, respectivamente. Dicotomía, Génesis 2:7, solo se menciona dos elementos distintos. Esta es la dicotomía. Acá se mencionan o se cree en dos elementos distintos, el cuerpo terrenal y el soplo de Dios. El alma viviente no es una tercera parte, sino el resultado del cuerpo y el espíritu. No dice que el hombre tuviera un alma, sino que fue un alma, un ser viviente. Y escritores bíblicos parecen usar los términos alma y espíritu indistintamente. A veces se usa indistintamente. Por ejemplo, Juan 12:27. Escuchen, es interesantísimo. Juan 12:27 dice que Jesús dijo: ahora está turbada mi alma. Pero más adelante, en 13:21, también de Juan, dice: después de haber dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu. Juan 13:21. Lo mismo en Génesis 41:8, Salmo 42, Hebreos 12, Apocalipsis 6, Apocalipsis 20. Entonces, las escrituras atribuyen alma y espíritu a los animales también, así como a personas. Eclesiastés 3:21. Algunos pasajes bíblicos atribuyen el término alma a Dios mismo, a Jehová. Isaías 42, Isaías 53, Jeremías 9, Hebreos 10:38. Las escrituras parecen atribuir aún el ejercicio espiritual más sublime tanto al alma como al espíritu cuando dice: y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, ¿no? Marcos 12, Lucas 1:46, 1 Tesalonicenses 1:5-23. Según Jesús, perder el alma es perderlo todo. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Marcos 8, Mateo 16. Y en respuesta a los elementos aparentemente tricótomos, la bendición de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, los dicotomistas posiblemente discutirían que Pablo no consideró el alma, al cuerpo y al espíritu como tres partes distintas y separables, sino más bien alma y espíritu del mismo modo que Jesús usó corazón, alma, mente y fuerzas, cuando dice amar al prójimo como a ti mismo, ¿no es cierto? Y a Dios y al prójimo como a ti mismo. Al referirse a la parte racional de la personalidad, Pablo usó mente. Está traducida en 9 palabras griegas distintas, con mayor frecuencia que alma. Algunos se refieren a la división del alma y espíritu en Hebreos 4:12 como un argumento a favor de la tricotomía. Los dicotomistas responden que la palabra no divide el alma del espíritu, sino que la penetra hasta lo más profundo de la persona. Es un análisis del versículo, ¿no es cierto? Aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Perfecto, porque hasta aquí llegamos.
¿eh? Hasta acá llegamos. Es esta parte de tricotomía, dicotomía, monismo, la vamos a volver a repasar la próxima clase porque sigue, y eso se tiene que entender bien, se tiene que entender perfectamente bien, lo tienen que saber perfectamente bien. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, anoten por favor para la próxima clase. Y por favor, les vamos... ¿Quiénes no tienen el libro de doctrina? ¿Quiénes no tienen? La mayoría no los tiene, ¿no es cierto? No, pastor, yo creo que no. Bueno, Solo miren, ese libro estaba... había que traerlo de Estados Unidos, no se conseguía, pero ahora está en el formato de PDF, así que se los vamos a pasar a los directores todos. eh, Bien, es perfecto. Todo líder, todo pastor debería tener el libro de doctrina pentecostal, de teología pentecostal, porque es el libro de cabecera de nuestra institución, nuestra doctrina, en lo que nosotros creemos, ¿sí? La Biblia, y primero la Biblia, como siempre, y después el libro de doctrina, que es muy bueno tenerlo y que ante cualquier duda ir y recurrir ahí. ¿De acuerdo? Oramos, Sí, pastor. oramos. Y por favor, si tienen el libro, lean desde donde dejamos 10 páginas más, ¿sí? 10 páginas más, así ya venimos leídos y simplemente mencionamos algunas cosas y las explicamos o lo resolvemos entre nosotros. ¿Usted lo va a poner esta pastor. semana el PDF, pastor? Sí, sí, mañana mismo. Ok, ok, ok. Le digo a mi esposa que comparta con los directores y los directores después se los pasan. Ok, gracias. Pastor, una pregunta. ¿Todo lo que se dio hoy es del libro Sí, sí, que sí, está en el... toda la cursada es del libro. Sí, algún aporte, alguna cosa que yo agrego, pero el 80-90% es el libro. ¿Sí? Sí, para Pastor, copiar, una preguntita. seguirlo para copiar, profe, tengo que escucharlo por lo menos 20 veces la clase. No, tranquilo, tranquilo. Vamos a ir más despacio. Pastor, Sí, mire, nosotros nos dieron mal el link y entramos como media hora después. ¿Está siendo grabada esta clase? sí, que son de Ah, Mendoza, bueno. ¿no? ¿Son de Mendoza? Sí, sí. Nos Ay, metimos con la pastora Diega. claro. Bueno, hay que echar a la pastora Diega entonces, porque... No, hubo sí. una confusión, pero No, sí. bueno, entonces vamos a escuchar Este mismo toda la clase. enlace, este mismo enlace es para todos los martes. Ténganlo Perfecto. en cuenta, ¿sí? Así no se No, no, confunde. sí, sí, ahora sabemos. Si no Sí, se sí, ya lo pierde. sabemos, ya nos explicaron bien. Bueno, Gracias, perfecto. pastor. No, por favor, al contrario. Bueno, oramos al Señor. Señor, gracias por esta noche una vez más. Gracias por reunirnos en tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor, que es es nuestra rectora, es nuestra referente, es la que nos conduce a Cristo, es la que, Señor, revela tu verdad, la que nosotros necesitamos para poder servirte mejor y más efectivamente. Yo te pido una bendición para mis hermanos, para mis hermanas, para que tengan una buena semana, para que el Espíritu Santo vaya delante de ellos y bendecir sus familias, sus recursos, su salud. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Un placer, pastor. Todo. Dios les bendiga a Nos todos. vemos el Buenas martes. noches. Buenas noches. Gusto Bendiciones. verte, Nos vemos. Rubén. Dios les bendiga. Bendiciones.